Bien. Buenas, estamos entrando al cierre de la jornada. $32 estudiantes en la sala, van entrando más. Sí, sí, esperamos, no hay problema. Por ahí en este tiempito, mientras van ingresando, si alguno quiere hacer alguna pregunta hablada, mejor. Sí. Así no nos distraemos mucho tiempo. La idea es mientras están entrando. Hoy estuvimos 50. Me parece un buen número 50. Mira. ¿Alguno se anima a hacer alguna pregunta hablada? ¿Comentarnos algo? ¿Alguna dificultad? ¿Sugerencia? Hola, Yo profe. me fui a decirte, porque lo que pasa es que dan muy rápido la ¿Se clase. me escucha? Sí. Sí, dale. Tengo dos preguntas. Primero es una que quería hacerles de la clase de hoy, porque escuché la clase del profesor Fisher y dijo en un momento algo acerca de trabajar los fondos. Sí. ¿Se refería específicamente en algunos tipos de dibujos o en todos en general? Porque, por ejemplo, en el geométrico abstracto, no vería cómo podría haber algo más allá, o sea, un fondo contra el dibujo, o sea, porque no hay una figura en sí, entonces es como que el simple textura ya es el dibujo y el fondo. Claro, ahí. Y... Ajá. ¿Contestamos esa primero y después vemos la otra? Sí, sí. Básicamente, ahí va a ser un trabajo particular de observarlo en cada aplicación, en cada trabajo. Tal vez no tenés una diferencia entre un dibujo, o tal vez trabajaste mucho la figura y en eso conviene dejar más libre el fondo. Depende de los pesos. Ahí empieza a haber otros conceptos como peso compositivo, fondo y figura. Vamos a ver, va a tener que ver mucho con la aplicación, con tu trabajo. Ahora lo vemos en todo caso. Perfecto. Y la segunda es, con respecto a la de, tiene que ser dos tonos en la composición. Me refiero a que si una vez ya he elegido el color, supóngase tengo una hoja blanca, el soporte es blanco y tengo que hacer el dibujo, el color ya lo tengo elegido. ¿Todo el dibujo tiene que estar puramente en color o puede convivir también con un uso de negro en algunas partes o para delinear, supóngase? No, la idea es con ese color. Entonces aparecen dos tonos en la composición, la hoja y tu herramienta. Ah, perfecto, perfecto. Ahora igual vamos a ver ejemplos. Sí. Hay una pregunta sobre el tema del Padlet. El compañero Jorge tiene problemas con subir sus imágenes desde el celular. ¿Alguien sube, alguno de ustedes sube desde el celular? A ver si se puede hacer. Lo verificamos. Si alguien sube desde el celular, puede... Sí, yo subo desde el celular. Yo también subo el celular, pero hay días que cuesta y no. O no sube directamente o no te carga. Queda como tildado, digamos así. Va, a mí me pasa eso. Perfecto, gracias chicos. Ahí muchos también están comentando que lo pueden hacer. Entonces, la dificultad es la misma de siempre. Insistan en Sí. subir, depende del horario, la disponibilidad de red que tenemos, así que insistan nada más en subir al Padlet. Si llegan en el día es lo ideal, es lo que queremos, y si no, al otro día y así. Juli. Como lo vienen haciendo, ¿no es cierto? Exacto. Sin ningún problema. Bueno, yo diría que Hay empecemos. 33 estudiantes, sí. Vamos a empezar para despejar algunas dudas, ¿sí?
sobre, y ver lo producido. Yo sé que tuvieron muy poco tiempo para dedicarse, pero no importa, acá justamente lo que sirve esta segunda instancia es ver, en relación a lo que hicieron, ver algunas cosas para despejar dudas, para que durante la semana puedan trabajar con mayor claridad, ¿sí? Comparto pantalla y después nos pasamos con los chicos para ver otros. Vamos a ver algunos de los dibujos. Este es uno de los primeros. Y voy a tirar la pregunta a ustedes en relación a si es claro el mensaje, si este compañero o compañera tiene una idea y les parece que es claro en el mensaje que quiere dar. ¿Qué les parece a ustedes? Lo pueden ir escribiendo en el chat y algunos de los docentes lo van leyendo, ¿sí? ¿Les parece que está claro, que hay una idea que tiene en mente el compañero y lo está expresando bien en este dibujo? María Agustina dice, refleja todos nuestros días. Ah, muy bien. O sea que tuvo esa capacidad. Y sí, hay algo, puso todos los elementos como para pensar cómo se articula en la cabeza de ustedes o en esta persona estos días, ¿no? Después vamos a mirar acerca de los recursos gráficos que utilizó, pero me gustaría primero que analicemos si el dibujo es capaz de comunicar una idea, ¿no? Nosotros, ustedes construyen una idea y el dibujo tiene que ser capaz de soportarla, capaz de comunicar eso. Recién me dijeron que este es capaz de comunicar. A ver, vamos a ver. Esperen que saco una herramienta que tengo acá. Miren. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan sobre la idea que puso en juego? Acuérdense que uno puede tener una idea muy potente, muy clara, y el dibujo tiene que ser capaz de poder expresarla, ¿sí? Con todos los recursos gráficos que tenemos. ¿Qué podemos hablar de este? ¿Ahí hay mensajes, Virgi? ¿Hay mensajes? Refleja encierro y soledad. Sí, total. Me da que está en soledad esa persona, me parecería una mejor frase encerrada o frustrada. Hay como propuestas de frases. ¿Se me escucha? Ajá. Su frase no es muy entendible, dice otro. A ver, yo quiero mostrarle una. Aguántenme un cacho. Estoy como Dani en el teórico. A ver, hay una que vimos acá que nos pareció bastante esta. Yo pensé que la había sacado. ¿Ven esta? ¿Y de esta? ¿Qué opinan? ¿Hay una idea? ¿El dibujo y el texto se acompañan en un mensaje claro que quiero dar? ¿Qué opinan? A mí me parece, si se entiende que, no, esta es de la anterior. Salió tarde nomás. ¿Será? ¿Qué opinan sobre esta imagen? ¿Tiene una idea potente que quiere comunicar? ¿Utiliza un texto que le da esa potencia, la subraya, la potencia, digamos? No entiendo qué dice, no es de malo. No, obviamente, acá son todas observaciones para construir, no para destruir, Siempre recuerden para que avanzar. no nos interesa quién hizo el dibujo en Sí. particular, ¿sí? Altura puede ser, dice otro de los chicos. Tiene una idea, pero las letras no son muy legibles
y más que nada una descripción a mi parecer. Hola, profe. Sí, Sí, ¿Se escucha? Sí, sí. sí. ¿Qué tal? Ese es mi trabajo. Nada, quería aclarar, digamos, que lo que yo quería hacer con el tema de la tipografía es como representar hielo, por eso capaz no se llega a entender. ajá. Ah, A ver, Quise hacerlo como un poco más con picos y eso, por eso capaz no se llega a leer tal cual. bueno, gracias Pilar. A ver, No, no. es interesante acá, vieron que acá lo que pasa es cuando alguien tiene una idea, cualquiera, cualquiera de nosotros podemos tener una idea y después tenemos la producción que hacemos, ¿sí? Tiene que haber un puente para que eso que nosotros hacemos realmente tenga que ver con mi idea. Por ejemplo, en este caso, vamos a suponer, dibujo un rascacielos y en la parte de abajo vamos a suponer que hubiera expresado bien que esos son pedazos de hielo, que se hubiera quedado bien claro. ¿Qué relación hay entre tener un pedazo de hielo, vamos a decir, o una montaña de hielo, y el rascacielos? ¿Cuál era el mensaje? Y no importa, Pilar, cuál es lo que vos quisiste hacer, sino qué es lo que piensa la mayoría que mira ese dibujo, ¿sí? No importa si, o sea, si es capaz, por ejemplo, yo dibujo un rascacielos y pongo en el texto rascacielos, es como dibujar un cangrejo y poner cangrejo. ¿Se entiende? Excepto que quiere dibujar algo más allá. Por ejemplo, ahí nos está diciendo de que está queriendo marcar hielo. O sea, está articulando un rascacielos con el hielo. ¿A qué quiere apuntar? Digamos. Eso es lo que tiene que quedar claro en el dibujo. Tiene que quedar claro, la idea tiene que quedar claro. El dibujo tiene que ser capaz de expresar una idea, una fuerza que tengo que de comunicar algo y para eso me sirve, me transporta el dibujo para poder comunicar. ¿Sí? Vos vas leyendo cualquiera de ustedes, ¿sí? Sí. Dice Pilar que lo relacionó mucho con la canción y quizá le faltó un poco de contexto. Puede ser, ojo que tampoco estamos diciendo que todos los temas referidos a, como es, que todos los temas tengan que estar referidos a la cuarentena. Hay un contexto que es cuarentena, ¿sí? Pero no estamos queriendo que ustedes dibujen cosas. El primer dibujo que mostré tenía que ver solamente porque era capaz de, no sé dónde se me fue ese dibujo, capaz de expresar un sentimiento en el dibujo, donde todos entendieron de qué se trataba. A eso nos estamos refiriendo. ¿Está claro eso? Porque, por ejemplo, acá no necesariamente se refiere a la cuarentena así tan explícita, ¿sí? A ver, o miremos esta, ¿no? Está ahí un señorcito esperando algo, ¿no? Como ansioso. Y sí, está esperando algo y pareciera... ahora, yo acá ya me iría a otro punto que tiene que ver con el texto, donde lo pongo el texto y si me sirve ubicarlo ahí o no, digamos, ¿no? Pero, a ver, entonces un tema que yo quiero que quede claro, el primer tema, que es qué quiero comunicar y si mi dibujo está comunicando algo de ese mensaje, ¿sí? Esa es la pregunta interna que se tienen que hacer ustedes. Segundo, si yo elijo un formato, voy a hablar en relación a todos los recursos que yo tengo. Tengo un dibujo
tengo un texto y tengo un campo de trabajo. El compañero o la compañera eligió este campo de trabajo como una historia de Instagram. Pero fíjense que su dibujo está más bien apaisado, dejando vacíos abajo y arriba sin incorporar ninguna expresión, en términos sin generar un fondo ni nada, ¿no? Este que nosotros veíamos recién, a ver, en cambio, es un dibujo que sigue la forma más bien vertical que tiene el formato que eligió, ¿sí? Entonces, el segundo punto que vamos a hablar es que mi dibujo tiene que tener en cuenta ese formato que yo elegí. A ver, acá, ¿cuál era? Bueno, o este. Fíjense que en este caso tengo un formato, parece que es un formato cuadrado, ¿no es cierto? Aparentemente sí. Yo creo que además no está bien, capaz que no es bien cuadrado, no lo cortó bien, ¿sí? Pero fíjense, no estoy hablando ahora del contenido, estoy hablando de la cuestión compositiva, que yo tengo un campo cuadrado y acá se centra una especie de apertura de puerta y una puerta que queda sesgada, dejando todo el espacio en blanco. Podría haber sido un recurso como una especie de ventana sobre una ventana, pero achica, en este caso, se achica, su campo de dibujo se achicó a esto, a este recorte. ¿Se entiende esto? Yo quiero que ustedes me vayan diciendo si está claro o no lo que estoy tratando de decir. A ver acá. Miren esto. Estoy hablando de la relación del campo de trabajo elegido, o sea, el formato elegido con mi dibujo. Y cómo hay veces que, en este caso, utilizo una gran viñeta que recorta mi dibujo y deja por fuera parte de ese espacio. Es como que el espacio de trabajo abruma. En este caso lo mismo, ¿no? Se genera un marco reduciendo mi campo de dibujo a esto, cuando en realidad era mucho más grande. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. No sé si hay alguien que quiere expresar algo. Hola. Soy Esquivel. En el caso anterior del dibujo de la pareja, sí. Lo más óptimo no es dejar ese espacio en blanco por fuera, sería hacerle como una textura ahí afuera, o queda para contrastar mejor lo que está dentro del dibujo, la figura a fondo, o queda bien así. No, justamente lo que estamos mostrando acá, que teniendo un campo de trabajo, que por ejemplo en este caso es cuadrado, se utiliza un mecanismo, como le diría hasta inconsciente, que reduce ese campo y lo reduce a esta viñeta o lo reduce a este marco. ¿Se entiende o no? O sea, chica, el espacio donde yo tengo, no acá tampoco, a ver, algunos otros que pueda, a ver si me voy acá. Se reduce el campo de trabajo que tengo para mostrar. Estamos hablando de eso. Ahora, supongamos que en este también les decía que acá que sea rectangular o cuadrado pareciera que no importa porque queda una cantidad de espacio sin ser trabajado. Sin ser trabajado muchas veces es importante que quede en silencio. Hay veces que necesitamos ese vacío, no estoy diciendo que lo llenen compulsivamente, sino que hay veces que se utiliza, pareciera un recurso que trata de recortar el espacio de trabajo aún más. Por ahí lo que sucede es que por ahí queda como demasiado comprimido, o sea,
o forzados, se esfuerzan a generar algo dentro de ese espacio, y hay veces que parece como que les queda pequeño eso que se generaron para poder expresar el mensaje que quieren dar. Por ejemplo, miren acá, esto es lo mismo de lo otro que estoy diciendo. Es como que la hoja abruma y necesito una especie de gran viñeta que me recorta ese espacio en blanco. ¿Eso queda claro? Y sin embargo, el texto, Juli, casi no se lee. No, sí, más allá de eso, estoy tratando de decir que hay veces que, ¿se acuerdan como decía Dolores Avendaño la otra vez? Que lo blanco pareciera que tengo que llenar, me abruma y yo necesito inconscientemente achicarlo y genero estas cosas, digamos, ¿no? Dejando por fuera algún espacio. Esto no es consciente, no es que yo planifiqué el dibujo, me salió así porque seguramente muy abrumado por el poco tiempo que tenían, ¿no es cierto? Porque es importante que piensen que en ese espacio ustedes tienen que poner, en todo este espacio tienen que convivir el dibujo, el texto, y esa relación entre el texto y el dibujo es el que nos daría un buen trabajo. A ver, alguno, espérenme un cacho. A ver. ¿Hay alguien que quiere comentar algo? Sí, hay Mailén sobre el dibujo anterior, dice, exacto, me quedé en blanco al momento de hacerlo, y me quedaba sin tiempo, bien, eso era una posibilidad. Hay una pregunta de Dalmiro, si podemos usar variaciones tonales del color elegido, o un color plano nada más. Bueno, ahí vamos. Solamente le quería mostrar este dibujo. Podríamos decir que este dibujo, digamos, puede articular el texto y toda la parte gráfica de dibujo propiamente dicho, lo articula bastante bien, ¿sí? Quizás acá, donde eligió un solo tono, el fondo amarillo, y una fibra, un bolígrafo negro, quizás acá hubiera estado muy interesante que pueda hacer algunos llenos de negro, hubiera utilizado distintos espesores de mina, haber trabajado más la cuestión de las texturas, o sea, se puede profundizar este trabajo, pero en este trabajo, así como mostramos en algunos que todavía le falta más, en este trabajo, no sé qué opinan ustedes, hay un formato de cuadrado que parece que está muy acoplado a este dibujo. No sé qué opinan. Víctor. Muy bueno, sin palabras. Bueno, distinto es este, ¿sí? Y acá vamos a empezar a hablar de otra cosa. Es importantísimo, como vieron, acá tiene un fondo lila, y elige como instrumento un lápiz negro. ¿Qué pasa acá con este dibujo? ¿Cómo lo sienten ustedes? Más allá del contenido, estoy hablando de los recursos que utiliza. Utiliza un soporte de un color y un instrumento determinado. ¿Qué pasa con esto? El soporte se está comiendo el dibujo. Muy bien, exactamente. Y es a partir de la propia experiencia y el deber, el de otros trabajos de sus compañeros, donde ustedes pueden sacar la conclusión, no, necesito otro instrumento, porque el lápiz se va quedando en sus granos y se va haciendo cada vez más tenue, ¿sí? Recién mostraba, a ver, fíjense en este caso, cómo utiliza, en este caso utiliza tinta, y bueno, la potencia que tiene, si hubiera tenido un fondo de algún tono un poco más subido, capaz igual se lo bancaba, digamos, ¿sí? Bien.
Distinto es, a ver, había uno rojo, miren acá, ¿no? Muchísimo cuidado entonces cuando elijo un color de fondo tan potente, porque va a competir con el instrumento que utilizo. Y si vengo y me gusta usar el lápiz, entonces tengo que pensar en qué color utilizo de soporte para que manejarme bien y poder lucir los claros oscuros y demás, ¿sí? A ver, si por ejemplo estoy en una categoría, me van leyendo ustedes, ¿sí? Que es lo que... Sí. Sí. Si estoy en una categoría, por ejemplo, en este trabajo, más allá de que ustedes hicieron la observación de que podía haber tenido otro texto, ustedes piensan, no, transmiten, no era parecido al del rascacielos, digo, porque era confuso qué es lo que se quería decir, ¿no? Acá es como que transmite un encierro, transmite una cantidad de cosas. Ahora, primer punto, utiliza dos instrumentos, me estoy yendo a la consigna, ¿no? Que era el tercer punto que íbamos a tocar hoy, pero utiliza dos instrumentos de distintos colores. Primer cosa que no, es un instrumento de un color y el soporte puede ser de otro color o simplemente blanco. ¿Eso está claro? O sea, que no puedo utilizar un instrumento color negro y después pintar con otro color. No. La terminación final se hace con un monocromo. El instrumento tiene que generar un monocromo y si tengo un fondo de un color, solamente lo hago sobre un fondo de un color parecido a este. ¿No? A ver si es... Ah, no. No, acá tengo tres, miren. Tengo el blanco o cremita, el negro y el lila. ¿Sí? Si hubiera tenido lila las letras, ahí estaría dentro de la consigna. ¿Está claro? Eso me parece que era parte de lo que estaban preguntando. Sí. Pero me voy a... Espérenme un cacho ahí. En relación a este, hay cuestiones que además de ser expresivos tengo para trabajar. Tengo mucho para trabajar el tema de la configuración gráfica. Si trabajo con líneas, bueno, hago textura, trabajo el fondo, tengo una cantidad de elementos para trabajar acá. Si elijo pintarlo, a ver si cuál es... si elijo pintarlo, bueno, veo qué zonas me quedan homogéneas, digo, para que no se note así, es una pintura que me genera un plano de un color, y después le puedo agregar texturas, ¿sí? En este caso, de vuelta, se utilizó tres colores, el fondo blanco, fibras negras, y está pintado con un color, ¿sí? Tendría que ser, todo esto que está en negro, tendría que ser con la misma fibra lila. ¿Eso está claro, chicos? ¿Sí? Lo mismo para este caso. Tengo el fondo blanco y dos colores de tinta usando acá. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué otro podemos mostrar acá. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la reducción del campo? Por más que agregue algunas cosas, por ahí estos son agregados por ese, es como llenar de nuevo ese espacio en blanco. Y le invento cosas, pero ya me encerré en un círculo. ¿Está? Se redujo ese campo de trabajo. Y ahí voy hay dibujos de algunos compañeros que, por ejemplo, dibujan un rombo, y sobre ese rombo siempre dibujan como si fuera una ventana. El campo de trabajo de ese compañero es el rombo.
reducen el formato a ese rombo. Cuidado con eso, porque, a ver, bueno, sobre los colores lo mismo. Acá tenemos amarillo, verde, negro y blanco. Bueno, de vuelta, dibujar el texto, ¿no? Y además tengo azul y negro, aparte del blanco. A ver acá, vamos a mirar este. Había alguien que hablaba de los dibujos abstractos, ¿sí? No está mal este, hay como una primera idea, más allá que siempre se trabaja con rayas, como la única textura posible, pero está interesante cómo esa textura deja espacio para que salga cada una de las letras que conforman la palabra. ¿Sí? Va yendo. Por ahí debería pensar en la fuerza de las líneas que usa para las letras. Totalmente. Como además, para que haya como esa cuestión de fondo-figura, diríamos, y que se pueda venir más hacia el frente. O algunas sí, otras no, depende de qué es lo que uno quiera leer o cómo lo quiera leer. Aparte, si utilizo estas líneas tan rectas, estoy utilizando cuestiones tan con una geometría particular, de repente viene una curva que me salió un poquito movidita, digamos, ¿no? Digo, para que lo vayan teniendo en cuenta nada más, pero son procesos. Nosotros lo entendemos como un proceso, ¿no? Vamos a mirar esto. A ver si la cámara me acompaña. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver quién se anima a comentarlo. ¿Qué dice el texto, Juli, que no logran Cayendo otra vez. Primer cosa. Cayendo. Pero, primer cosa, se tiene que leer el texto. O sea, está bien que nosotras usemos anteojos y eso, pero se tiene que leer, tiene que ser, nosotros tenemos anteojos, pero tiene que ser capaz de leer. Digamos, cuando está tan pegado, fíjense cómo lo pegó tanto en el renglón, quizás ahí se pierde, y como tiene distintos tonos, capaz se pierde. Pero ¿qué podemos decir de este? No veo la relación. Como que el mensaje está claro de que, o sea, se ve como un movimiento visual que va hacia el centro, una continuidad que expresa, digamos, lo que dice que está cayendo otra vez. Claro. Entonces hay como una disociación de esta cuestión más bien cónica de profundidad hacia el centro, donde el ojo te lleva hacia el centro, y la frase que pareciera que no se está cayendo otra vez, digamos, ¿no? Puede ser por ahí. Y yo creo que debería reforzar esa cuestión centrípeta de ir hacia el centro, como esa profundidad que quiere lograr, como que uno está cayendo como en ese abismo de líneas circulares, porque viste que las líneas circulares siempre se asocian a alguien que está alienado, viste, cuando alguien está loco y empieza, viste, esas personas que dan vueltas sobre una cosa y qué sé yo, pero el texto es como que está no sigue esa profundidad, es como que está estancado en un lugar y no refuerza, si bien refuerza lo que dice, pero no refuerza esa idea de estar cayendo, diríamos. Claro, es como que no sigue el patrón de que va con la profundidad, sino que es como que está plano y no sigue, digamos, como lo tubular que tiene la profundidad. Claro. Recomendaría también ver otro tipo de letra, porque esa letra que usa tiene mucha fuerza en sí misma, pero no tiene que ver con lo que estamos hablando. Claro.
Por ahí cuando decimos dibujar las letras, es dibujar en función del mensaje que uno quiera dar. Y acá que vemos, ¿qué hay acá? ¿Qué dice? ¿Alguien me puede decir lo que dice? Yo ¿Regla? digo, ¿cómo? ¿Rela? Rola. Parece rela, ¿no? ¿Será relajada? Relax, dice Mateus. Rola. Capaz que relax con la mariposa esa, Sí. para que parezca una X. Ah, puede ser. ¿Eh? Relax. Ujú. A ver, miren algo. Puede ser, es muy interesante cuando hay que descubrir en el dibujo un mensaje que está subliminar, puesto y demás. Y más interesante cuando encima utiliza una palabra, otra palabra que no sea tan redundante con relación al dibujo, ¿no? Esto que decíamos rascacielos y es un rascacielos y demás. Pero habría que ver cómo expreso mejor para que se entienda, para no estar en esa búsqueda, que es una búsqueda inteligente, o sea, utilizó la X con la inclinación de la mariposa, pero tendría que ser un poquito más explícita para que se pueda. Y además, si está en el pelo, tendría que tener esa, ser parte del pelo, o no sé, ¿no? De vuelta, no caer en ubicar el texto como textura, textura gráfica me refiero, ¿no? Ahora, fíjense que me parece, no sé qué opinan ustedes, que eligió un formato bien vertical, o sea, un dibujo vertical sobre un formato vertical, ¿no? Distinto al de las computadoras que estuvimos viendo antes, ¿no? En este caso hay, posiblemente acá haya que trabajar algo del color. Si quería ponerle color, fíjense que dice relax y el único color que hay está puesto en la boca, ¿no? Y ahí pienso, ¿por qué en la boca si habla de algo de relajación y esos ojos que pareciera que está relajada, ¿no? O sea, pensar que si lo voy a poner el color en dónde y si refuerza mi mensaje o no. A eso me refiero, ¿no? ¿Qué color? Pero además estaría fuera de consigna si es así, Juli. Porque tenés tres, blanco, negro y rojo. Exactamente, ¿sí? A lo mejor, pero por ejemplo, podría utilizar, podría haber sido todas líneas rojas, suponete, estoy diciendo cualquiera, ¿no? Claro, claro, sí. Y lleno, o sea, sin textura, solamente lleno como un color plano, alguna parte de este dibujo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubiera estado interesante. Este también está interesante, vamos a ver si lo están viendo, lo ven o no. A ver. Claramente, Es distinto sí, al resto, sí. sí, es interesante porque eligió un color muy fuerte, que es el negro, y entonces claramente si dibujo en un fondo negro, mi lápiz tiene que ser blanco. Tengo que dibujar con una tinta blanca y demás. Ahora, fíjense, ¿qué podemos decir en relación al formato? ¿Es un formato cuadrado o es un formato rectangular? Primer cosa. Díganme ustedes. Rectangular. Bueno, ¿pero respetan las medidas o no? ¿Es uno de nuestros formatos o no? Claro. No, dice Agustín. No, no, no. ¿No? Entonces, la primera cosa es que respete los formatos, ¿sí? Tenía que ser más rectangular, o sea, acá en esto tiene que tener 16:5 y acá tiene el formato de una A4, básicamente es un formato de A4, ¿sí? Segundo punto es en relación a lo que quiere expresar, ¿no? Si no, a ver, tranquilidad, quería expresar tranquilidad, y ahí voy a si está bien puesta
si está dibujada la letra, si está bien elegido el lugar donde lo quiero poner y demás. Digo porque encima se eligió un fondo, una oscuridad, digamos, para elegir ese fondo que está perfecto, ¿no? Pero que visualizarlo es. Visualizar siempre si lo que quiero decir está bien integrado con el recurso que tengo, con el soporte, el color, la técnica que empleo para dibujarlo. Yo quisiera, para ir cerrando, que Seba, si vos podés mostrar y compartir, salgo de acá. Dale, dale. Hay un consejo que queríamos dar, espérenme un cacho. Hay un consejo que queríamos dar para esta instancia, es que ustedes se zambullan en ver todo tipo de imágenes que puedan googlear, ¿sí? A ver cómo hicieron otros para trabajar en un formato determinado el texto y el dibujo, ¿no? Y entonces elegimos acá algunos formatos que quiero que le muestre Seba. Claro, acá simplemente entramos, mientras ustedes dibujaban con los profes, a ver, espera que quiero que se vea. Bueno. Sí, googleamos. Básicamente lo que hicimos fue googlear algunas estampas de discos o de tapas de libros, donde haya esa mezcla de ilustración. ¿Sí? Con el tópico tapa de disco ilustrado, en una búsqueda muy rápida, ustedes tómense el trabajo también con más tiempo de buscar, encontramos alguna cosa interesante. En este caso, si bien está a color, acá tenemos la versión tono de grises, más adecuado a nuestra consigna, pero sin que sea en blanco y negro. Pero acá me parece interesante el tema del fondo, por ejemplo. Fíjense que en el fondo está trabajado con el mismo lenguaje que el dibujo, y las letras claramente encajan en la misma composición. A ver, Sergio, Juli, ¿algo más a agregar en esta? Claro, cómo está dibujada la letra en función también a la temática, porque si es mambo, ¿entendés? Da mucho para ese tipo de impronta que se le quiere dar, o sea, o lo que uno tiene asumido como que quiere decir respecto al mambo y al origen, ¿no? Bueno, también podríamos agregar que el formato elegido es cuadrado, toma ese formato y las letras son acompañadas como parte de una composición. O sea, imagínense como parte de piezas que tengo que articular en este campo gráfico. Tengo un campo gráfico cuadrado y las letras vienen a ser como piezas de dibujos que la acomodo para que haya algo integrado. ¿Sí? Encajan en ese cuadrado, la forma de la composición es cuadrada como el campo, perfecto, sí. Bueno, esta es la misma situación, pero sin colores. Acá podemos ver algo un poco, si bien es figurativo todavía, porque dentro de la composición encuentro figuras, podemos ver el uso de las texturas que podemos llegar a una abstracción de tanta textura, si lo trabajamos de otra manera. Acá estaba lo que decía Julieta, que también podemos como encontrar texto en distintos lugares. Acá, por ejemplo, si bien hay viñetas, que es lo que no queremos que hagan, no hagamos viñetas como esta, pero por ejemplo acá dice cover dibujado como parte de la composición, digamos, ¿no? Utilizando texturas, algunas veces colores negros que van equilibrando la hoja. O sea, no es que tengo en una parte solamente utilizo un fondo negro y en otra totalmente otro. No, lo va equilibrando para que haya cierto equilibrio, justamente un equilibrio visual, digamos, ¿no? Mezclando entonces distintas texturas, distintos dibujos, y las letras acá están dibujadas. Obviamente, ¿Y cómo le da profundidad con el uso de esos negros, más negros en determinados lugares, y cómo dirige la mirada dejando como esos plenos blancos en determinados sitios?
Y ese Sí. puede ser un lugar como para generar interés y colocar texto, o sea, en esos lugares también, o sea, como uno dirige la mirada, dejando esos vacíos. Fíjese el punto central es ese muñeco blanco. Exacto. ¿Sí? Y todo está girando Alrededor de... ese muñeco blanco, no sé, ese dibujito Sí, blanco. ¿Sí? sí. Está enfatizado un punto de atención con el corazón, con un color que no está trabajado en otro lugar. Acá, si O sea, nosotros en nuestra consigna usar distintos colores, podemos reducirnos a esta parte, por ejemplo, si bien se pixela un poco, pero esto es lo que deberíamos hacer. Hay solo 2 tonos. Imagínense que su hoja de fondo es rosada y trabajamos solo con rojo. Entonces, 2 tonos nos darían ese tipo de trabajo. ¿Algo más sobre y eso? además está bueno e interesante todo el análisis que se hace sobre la figura, que es lo que uno pretende, o sea, que ustedes no busquen recetas ya hechas, sino que analicen y saquen conceptualmente los Fíjense, puntos. en este llega al extremo del límite de su campo. El Exacto. anterior que mostró Seba, el del mambo, dejaba un aire en el borde y no pasaba nada, seguía siendo cuadrado. Claro. Vamos a otro, Seba. Bien. Esto en abstracción, acá si bien hay mucho de geometría con regla, bueno, disculpen la imagen, está acá de internet, ¿no? O sea, esto no pertenece a la composición, esto que ven acá es un sello de agua. Pero si tomamos el dibujo en relación a la abstracción y al texto, podemos tener algunos recursos aplicables. Sí. También acá sobre la composición está interesante, acá está bien, utiliza 3 colores, ¿sí? Cosa que ustedes no lo van a utilizar, pero deja lleno una esquina, un lado, el lado derecho, y vacío donde va a poner el texto, ¿no? O sea, como hay como un equilibrio también que se refuerza, en este caso, con el color rojo, que ustedes tampoco lo van a tener. ¿Vamos a otro? Este es similar al primer ejemplo, ¿no? No, el Totalmente. segundo que veíamos, un poco más, si bien hay figuración todavía, un poco más construida esa imagen, puede llegar a la abstracción en algunos usos de textura. Olvidémonos del uso del color acá porque hay un uso muy variado, pero también la composición es cuadrada, en este caso no va al corte, se queda dentro de ese cuadrado, y el texto es esto, no tomemos al sello de EMI como texto, por favor, sino esto que está dentro de una viñeta en este caso, pero las letras están dibujadas como las figuras. Exactamente. Bueno, Y siguen esas líneas ondulantes y amigables, diríamos. Yo leo lo que dicen, ¿cómo podemos hacer lo que tenemos realismo? Bueno, ahora vamos a mirar algunos, no se preocupen, ya pasamos. bueno, en este caso, el jardín con las flores se escribe la palabra Beatles. Sí. En ese, claro, fuimos a buscar cuestiones más geometrizantes o abstractas debido a que pensábamos que era el que podía traer mayores controversias, digamos, ¿no? Pero tranquilamente, estaría dentro de los geometrizantes o también puede ser dentro de las caricaturas, ¿sí? Fíjense cómo se centra en la hoja que es cuadrada, pero hace un centro abierto donde pone el texto, ¿no? Está buena la composición ahí, el tema de cómo compone lo que es imagen y lo que es texto A su vez, dentro de ese campo. podría considerarse que es como una C el dibujo, Exacto. Sí. que es la misma letra con la que inicia el texto. Bueno, esto no sé si ayuda mucho porque hay mucho color ya, pero otra forma de composición, de equilibrio, esto se va al corte a la izquierda y se vacía la composición para tener el texto a la derecha. Eso Exacto. Pero está bueno ahí cómo se diagrama el texto, cómo se escribe, cómo se lo dibuja y cómo acompaña al mensaje que estamos dando con la imagen. Totalmente. Eso está bueno. El otro recurso, si bien acá ustedes ven que hay distintos colores, ustedes tienen como recurso
pueden dar distintas texturas y distintos tonos, o llenos, o vacíos, para dar esta diversidad, ese dinamismo, digamos, ¿no? Que eso es lo que estuvieron trabajando. Y Acá, además está bueno ahí otra... Ay, perdón, Seba. Como que la imagen avanza en un punto central ahí, da pie, como que sostiene el texto, y es como que ese texto apoya ahí, de alguna manera ahí se empieza a integrar con la imagen. Eso está bueno también. bien ahí, y con la integración del texto y de la Sí. gráfica, estamos hablando de algo de graffiti. O sea, es un universo graffiti, un contexto de graffiti, que el dibujo y el texto tiene que ver con eso, ¿no? Una cosa, Sí, más descontracturado, sí. Sí, una cosa más está parecida bien. acá es el uso de la línea, me parece interesante. Fíjense que lo que veíamos en el ejemplo del rascacielos, por ejemplo, al usar solamente lápiz de color, el lápiz de color cuesta, generalmente un lápiz de color estándar es bastante duro y cuesta que quede la línea definida. Se puede trabajar eso para lograrlo con mucha delicadeza y con una presión suficiente. En este caso ven que hay algo ya más parecido a la tinta y hay una línea modulada que cambia de espesores en su recorrido. Podemos ir viendo cómo en el mismo recorrido de un contorno de la figura va siendo en mayor espesor y se hace más delgada en algunos momentos. Eso también nos puede dar una riqueza importante en el dibujo. A ver. Bueno, ¿Tenemos en disco, otra? ¿ahí la ven? ¿Esa la ven? Sí. Bueno, ahí música más pesada, ¿no? Parece algo más metalero, algo así. El dibujo, claramente, esa estridencia, así, esa potencia de rayos que hay en el monstruo también se ve en las letras, claramente. Y en el... Pues, bueno, no sé, ¿algo más? Esa es la última. Sí, había otro dibujo que había sacado vos, Seba, que estuvimos analizándolo como compositivo. No El primero de un artista hizo un disco. mirá. La tapa es amarillo con... Sí, Ese. Fíjense, olvídense que acá hay colores. Vamos a analizar esto como una especie de composición. Si analizamos como una composición, lo único que tenemos que prestar atención es dónde acomodamos los elementos, ¿sí? Y entonces, miren una cosa. Tenemos dos puntos que tienen contrapeso, que son esas dos personas, uno tocando la guitarra y otro que está ya como volando en el cielo, ¿sí? Hay una cinta diagonal que equilibra estos dos puntos visualmente. Por el otro lado tenemos un fondo con una especie de ondulación que se hace más pronunciada hacia la derecha, como una montaña más alta, que también juega con este círculo que está acá que dice collage. ¿Sí? Todo se centra, todo está puesto en un punto focal que está en el centro, en ese texto que está escrito. Y lo otro juega alrededor de eso. ¿Se entiende más o menos lo que estamos diciendo? ¿Hay alguna pregunta en relación a estos ejemplos? De lo que estamos hablando ahora es de la composición. De cómo, con todos los elementos que yo tengo, puedo hacer más equilibrada y acompañar un mensaje. Si me permiten, podemos decir algo en relación a lo del realismo que va a ir. Del realismo, sí. Fíjense esta etapa de Patti Smith. Es una foto. La foto la hizo su pareja en ese entonces, que era Mapplethorpe, que es un fotógrafo importante. Y la foto en sí, no podemos usar foto, estamos hablando de una imagen realista. Vamos a eso. Imagínense que ustedes lo dibujan con esta calidad, vamos. Pero la foto en sí ya es una composición interesante, digamos. El dibujo está centrado, pero un toque a la izquierda, se pierde abajo, está hacia el corte, el pelo y el pantalón generan un equilibrio en el peso de esos negros, y el texto
no está puesto en cualquier lugar, sino que en el lugar donde queda ese vacío, ese espacio mayor. A su vez, ese texto está también con el valor del negro del pelo y la ropa, el pantalón y la chaqueta esa, y la otra parte del texto con la parte blanca de la camisa. O sea, hay un juego importante ahí en lo compositivo. Si bien parece algo sencillo, una foto, una figura, una persona y un texto bastante simple, nosotros con el dibujo vamos a poder trabajar mucho más que esto, digamos. Es una composición súper buena a su vez la del disco, digamos. A ver, no sé si me ayudan, Juli, Bill, creo que estoy. Sí, está, además, fíjense que utiliza un claro oscuro donde deja muy iluminada parte de la ropa, del rostro y demás, y ese mismo especie de claro oscuro, de blanco oscuro, también lo utiliza para la parte escrita, ¿no? Del mismo lado ubica el blanco del lado donde viene el claro, digamos, la parte clara, la parte iluminada, ¿no? Sí, sí, sí. Todo esto está pensado, chicos, no es algo impulsivo, hay una planificación. Sí. Y hay un Y la mensaje. postura del personaje también hace mucho ahí, como dijo Seba. Claro. A ver, ¿No? para los que hacen realismo, ¿sirve? Dalmiro, ¿alguna otra duda? Bueno, dejo. Mi duda era básicamente cómo integrar el texto, digamos, al dibujo realista, porque ya que el dibujo realista expresa, digamos, un cuerpo, una figura, algo que tiene su forma, y al cambiarlo, digamos, con el texto es como que ya se torna algo figurativo, porque, o sea, pierde lo realista al poner un texto encima, supongamos, o si pongo un texto encima de una remera, ya pierde digamos, la forma de texto y pasa a ser la remera con el estampado. Justamente, fíjate, Pero, acá para mí, primero, no mezclemos realismo con figuración, son dos cosas de campos distintos. O sea, lo figurativo en relación a una idea, el realismo va a ser figurativo, porque si estamos dibujando algo de la realidad, estamos dibujando algo que tiene una figura que representa algo. Eso va a ser un tema. Entonces, y después el tema de la vinculación del texto con el dibujo, por eso tomamos este disco, que estaba acá a mano nomás. Por ahí si buscamos mejor tenemos mejores ejemplos, pero el texto no tiene mayor trabajo, si vamos a decir. Nosotros tal vez si alguien hace esto le pidamos más trabajo en el texto, pero hay decisiones que tomaron que va en relación a la figura realista, en este caso la foto, el personaje, lo que decía Juli. La figura tiene un lado en sombra y un lado en luz, que eso se repite en el texto, por ejemplo. A su vez, la tipografía que eligen para dibujar esto es delgada, delicada, como la figura que tenemos, simple. Entonces no es poca cosa. Si bien son recursos sutiles, me parece que no es poca cosa. Una compañera que no se puede conectar pregunta si se puede usar por el momento como soporte cartulina. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, ahí yo creo que la cartulina dependerá de, ustedes tienen que relacionar, acuérdense lo que en algún momento ya lo había dicho Virginia cuando ella trató de poder integrar lo que son los soportes con el instrumento. Si yo utilizo lápiz, seguramente la cartulina no sé si me va a servir tanto, ¿eh? No se va a degranar en una superficie mucho más lisa, y además por ahí la cartulina tiene un color es como muy estridente, muy power, entonces tienen que pensar ustedes si les sirve o no ese recurso. Por eso dijimos papel madera, por ejemplo, dijimos papel madera como para decir, bueno, puede haber un neutro que tengan en la casa, pero no quiere decir que todos utilicen. Cuando nosotros decimos algo no quiere decir que todos utilicen papel madera, ni que sea la papel madera el mejor soporte para lo que ustedes quieran expresar. ¿Esto está claro? Con la cartulina, un cuidado que es que si borramos, se despinta. Depende de la calidad, obviamente, pero así como van a tener distintos colores con más calidad de cartulina, mayores colores, pero cuidado con eso. Ahora, si utilizan, por ejemplo, fibras o algo que tenga tinta, a lo mejor con la cartulina puede ir bien, digamos, ¿no?
sea, creo que ahí podríamos trabajar un poquito, dependerá de cómo ustedes lo tomen, digamos, ¿no? Pero yo sé que esto es algo que le estamos agregando un poco más de complejidad, porque estamos agregando color a todo lo que ustedes vienen trabajando, y es así, cada vez un poco más de complejidad. Pero esto se entiende. Estuvimos hablando de la composición, estuvimos hablando de que tenga un mensaje claro y que sea entendido por todos, estuvimos hablando de los recursos expresivos que tenemos, tanto en el grafismo como en la elección del soporte y en la elección de instrumento que tengo. Y lo importante que va a jugar acá el tema de la edición, chicos. Por eso era muy fuerte que entiendan que ahora que ingresa el color, la edición tiene que jugar un rol importantísimo, porque se puede perder, si la saco mal a la foto, va a quedar como el plano de mi soporte, que supongamos tenga un color X, pueda quedar en un claro oscuro, y eso no era lo que queríamos, supongamos, no era un recurso buscado, ¿sí? Entonces, van a tener que ver si alguno tiene o maneja, por ejemplo, el Photoshop o el Core, lo demás, subirlo ahí, trabajar la edición, y después sí, subirlo al Padlet. ¿Está claro esto? Bien. ¿Sí? ¿No? ¿Pregunta, gente? Quizás algo de lo que tengas que hacer durante la semana, si quedó claro eso. Bueno, ¿qué van a hacer durante la semana? Hoy, el día de hoy, van a subir la segunda. Ustedes subieron yo hice un formato vertical, elegí la historia de Instagram, ahora voy a elegir uno cuadrado, o viceversa, ¿sí? En el día de hoy van a terminar de subir los dos, digamos. Van a tener dos formatos. Eso es hoy. Lo que van a hacer mañana, a partir de mañana, van a elegir un día un formato, al otro día otro. Un día un formato, al otro día otro. ¿Sí? No van a hacer en los días sucesivos 2 formatos por día, o sea, 2 dibujos por día. Van a hacer un dibujo cada día con un formato distinto cada día. Y les pido que también con colores distintos, que ustedes mismos naveguen, puedan explorar los distintos soportes, las distintas expresiones que tienen distintos instrumentos y distintos papeles. ¿Está claro? Hagan un sí. ¿O no? Acá. Sí, bueno, ahí Agustín dijo, bueno, Ángela también. Sí, prof. Bueno, esto, insisto. Sí, sí, se entendió. Bueno, acá vamos a tener un tiempo de esta semana de explorar. Van a explorar, ¿sí? Háganlo con libertad, teniendo en cuenta todo lo que les estuvimos diciendo, que es mucho. Y les pedimos, por favor, que se metan y googleen. Entren en cómo lo pensó, más cómo lo hizo. ¿Cómo lo pensó? ¿Qué hizo esa persona que dibujó algo? ¿Qué quiso buscar y cuál fue su mecanismo compositivo? Y a ver hasta qué punto les sirve a ustedes para analizar su composición. ¿Sí? Por segundo punto, no se lancen compulsivamente a dibujar. Yo sé que ustedes tienen la presión de todos los días un dibujo y todo lo demás, pero hay un tiempo previo antes de dibujar que es pensar. Y luego lo dibujo. Pensar, si tengo un formato vertical, ¿cómo acomodo eso que voy a dibujar para que se enganche en ese formato? Y si tengo uno cuadrado, ¿de qué forma lo trabajo? Dice, solo hoy, por hoy... No, ese es mío, esa es una respuesta mía, Juli. Perdón, A Santiago le respondí. Sí, solo por hoy, Santiago. Sí, sí. Luego, todos los días un dibujo distinto.
Les pedimos también que aparte de ver lo que hay en otras redes, miren las cosas que hicieron ustedes. Me pregunta Camila, la misma publicación. Sería ideal, Camila, que hagan una sola publicación en 2 formatos, ¿sí? Y por supuesto, va a ser otro dibujo. O sea, no es el mismo dibujo en distintos formatos, sino tengo un dibujo, un formato, otro dibujo, otro formato. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe, quería hacer una consulta con lo que publicó Fisher en el Classroom sobre el trabajo final. No sé si eso lo explica él o nos van explicando con el tiempo. Lo que se publicó en el Classroom es el trabajo final, que es lo que estamos hablando en este momento. Que consiste, ese trabajo final es a lo que ustedes van a llegar en un momento determinado. Nosotros les vamos a pedir que entreguen ese trabajo final. Lo que estamos por hacer esta semana es ir practicando y viendo cómo nos sale para llegar a ese trabajo final. ¿Sí? Era importante que ustedes conozcan de qué se va a tratar el trabajo final, por eso lo publicamos. Ustedes tienen que tener en claro que tienen que llegar a tres formatos verticales, con 3 dibujos y 3 trechos y 3 hojas distintas, y 3 formatos de cuadrados con 3 dibujos y 3 textos y 3 hojas y 3 configuraciones gráficas distintas. Que ustedes sepan ese horizonte para nosotros era importante. Mientras tanto, lo que hacemos es ejercitarnos y nosotros utilizamos ese ejercicio para darles las devoluciones para que ustedes estén más seguros el día que tengan que entregar esto. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro, Dalmiro? Sí, parece que sí. Profe, Sí. una duda. Para el dibujo de ahora a la tarde del otro formato, ¿usamos la misma canción para inspirarnos o ponemos otra diferente también? Hagan la que ustedes quieran. Pueden usar la misma. Si es esa música en la que le inspira, usan la misma. Si quieren usar otra, usan otra. Es como solamente en este caso la música, como en otro sentido, sirve de contexto inmediato de dibujo. El contexto de la pandemia es un contexto más de mayor rango, digamos. Pero en ese momento de dibujo, el contexto de sentir esa música quizás despierte otros sentidos. Por eso nada más lo pusimos. Y otra duda, para el contexto de las piezas gráficas, de las 6 piezas, sí. Supóngase que yo hago, por así decirlo, un universo en el que sean mundos cada pieza, pero es todo como que entra dentro de un universo donde hilo como una idea. ¿Eso es factible? Sí, sí. Totalmente, obviamente. Eso depende de ustedes. Le estaría agregando un plus, además de lo que pedimos, que está interesante la propuesta. Muy, muy interesante. O sea, lo que dice Víctor, ¿no? ¿Sí? Sí, Víctor. Lo que dice él es, si yo, dentro de las piezas que para publicar en Instagram, genero una historia en sí misma, aunque sean distintas, pero quieren hablar de un mismo universo, lo pueden hacer, por supuesto. También pueden hacer de que cada una de estas piezas sean distintas y no haya nada que lo relacione. También puede ser. Por supuesto que sería algo mucho más superador si puedo llegar a generar 3 piezas con el mismo formato que cuenten o vayan o estén dentro de un contexto de un universo o de mensaje particular. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? ¿Última? ¿O cerramos? Estamos, dice Agustín. Una Sí. Bueno, me parece que el olor a guiso sí. nos está llamando.
que cada uno tiene que ir. Durante esta semana van a tener tiempo para probar, experimentar, y nos vamos a encontrar el próximo martes para ver lo que ustedes traen, lo que ustedes pudieron hacer, y sobre eso vamos a trabajar. ¿Les parece? La idea nuestra es que lleguen a la entrega seguros. ¿Está? Y habiendo experimentado lo máximo posible. Pastel de carne. No. Esto es una injusticia. Bueno, nos vemos, chicos. Sobre Chao, gente. Vaya bien. Nos vemos. Chao, Chau, chao. chau.